De acuerdo con cifras de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, en México hay 2.2 millones de consumidores de sustancias adictivas, de los cuales 230,000 son niños, niñas y adolescentes. Además, existen registros de niños de 6 años de edad que han desarrollado adicción a alguna sustancia. De acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas, se ha registrado un aumento del 6% en la prevalencia del consumo de drogas ilegales en México, principalmente en los jóvenes. Entre el periodo de 2002 a 2017, el número de menores de edad que han probado alguna vez una sustancia adictiva creció 300%. El número total de personas consumidoras creció 141%, mientras que las mujeres que probaron alguna sustancia adictiva creció en un 128%. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 refiere que los principales crecimientos en el consumo se dan en la población de 12 a 17 años de edad y de 18 a los 34. Y aunque la cocaína mantiene un crecimiento constante, la marihuana es la droga de más consumo. En nuestro país, el consumo de drogas representa un serio problema y las personas que consumen drogas son frecuentemente estigmatizadas y criminalizadas. Atender el tema de las adicciones desde su prevención es un compromiso que debemos adquirir todos. En Diálogos en Confianza nos sumamos para trabajar juntos en la prevención de las adicciones. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros, amigos, amigas, aquí en Diálogos en Confianza. La verdad es que hoy es un tema de coyuntura, crucial, importante, urgente, pero también para largo plazo. Es decir, de que le tenemos que entrar, le tenemos que entrar. ¿Y qué cree? Yo sé que hasta en su propia familia va a ser más fácil que le entren viendo el programa a salir como de la nada en la mesa a decir, hijo, ¿y tú consumes? Yo creo que es más fácil si le entramos hoy de esta manera. Ya escucharon los datos, yo aquí tengo otros que son verdaderamente inquietantes, ¿no? Lo que ha llamado la atención de quienes realizan los estudios es que ha disminuido la edad de los consumidores en este país. 2, en que consumen más los que ya consumían jóvenes y en que hay un gran aumento además de mujeres entrándole al consumo. Bueno, ¿y qué está pasando? ¿Será igual en todos los estados? Acuérdense que México es muchos Méxicos. Por esto hoy vamos a platicar juntos contra las adicciones. Cuéntenos todas sus experiencias, escríbanosla, preguntas. De veras, no hay pregunta tonta, ¿eh? En este tema todo es importante y para eso tenemos todas nuestras redes Centro de Atención. Sandra, sí, bienvenida. Fer, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a través de los diferentes medios que tenemos para contactarnos. Uno de ellos, Facebook Live, y en los posts de Facebook desde el día anterior, ya ves que tú haces tu comentario y todo, sí. Ya empieza la gente a opinar, a preguntar, y algunas cosas interesantes que nos van diciendo es que no dejemos de hablar también de la adicción a los videojuegos, de la adicción de los padres al celular. Dice, ahora existen más niños huérfanos por padres en esta adicción. Basta observar un restaurante, incluso, bueno, en la casa, a las adicciones legales, ¿no? Cigarrito, ¿sí? Alcohol. Digo, dice porque también, si empieza uno muy joven también acaba uno mal. Y también dice Martín Valle, drogarse no es sinónimo de ser delincuente, que también es otro aspecto importante e interesante de analizar. Dice... se ha criminalizado al usuario. Exactamente, dependiendo de la adicción, dice, pues la persona y en su entorno puede inclinarse al robo, a robar en casa, afuera, en fin, a delinquir, pero que sí hablemos también de este otro aspecto. Es que eso es lo que nos preocupa. Eso nos preocupa y hoy nos ocupa, van a ver por qué. Gracias al público presente, gracias, contra frío y todo, porque sépanselo, amigos, aquí en la Ciudad de México está haciendo un frío bastante fuerte. Yo sé que los amigos del norte se han de estar riendo de nosotros, pero es que como aquí normalmente nosotros no usamos calefacción, todo nos pega. Cualquier frito, cualquier calorcito nos pegan. Oigan, vamos, ¿qué les parece a ver este testimonio de Alain? Y ahorita les presento a nuestros especialistas.
Realmente hace varios tiempo que consumo sustancias. Empecé yo más o menos como a los 15 años y de entrada nunca pensé yo tener un problema con las sustancias, no mucho menos con el alcohol. Era algo que a mí me satisfacía tanto física como mentalmente. En fiestas, lugares, tenía conocidos, incluso era muy fácil adquirirlo, ¿no? Empecé con la hierba, después el alcohol ha sido una constante, ¿no? Las problemáticas vinieron desde el primer contacto que yo tuve con la droga y con el alcohol. Problemas con la familia, con mi madre cuando vivía, con mis compañeros del trabajo, de la escuela. Realmente yo fui el último en darme cuenta hasta hace poco, ¿no? De entrada, a mí nunca me gustó mi vida, ¿no? Sentía asfixia por parte de la sociedad, de mi casa, de los maestros. Realmente soy una persona que le cuesta trabajo adaptarse a todos los medios en los que me desenvuelvo, ¿no? Incluso en el deporte me costaba trabajo hacer relación con los compañeros, ¿no? Siempre he sido un poco aislado y siento que sí fue una fuga totalmente. Desde el primer contacto con la bebida, todo cambió, ¿no? Ya no tenía complejos, era una persona diferente, más atractiva, podía bailar, podía hacer absolutamente todo lo que yo quería, ¿no? Ese era el Alan que quería hacer realmente, ¿no? Y sí, obviamente fue una fuga de mi realidad que a mí me gustó. Me gustó tanto que he permanecido tanto tiempo fugado que me cuesta trabajo determinar qué es real y qué es mi fuga, ¿no? Y al final me di cuenta cuando estaba totalmente solo, cuando mis familiares habían muerto, cuando tenía el rechazo de la sociedad, de mi trabajo, perdí escuela, perdí absolutamente todo en cuestión económica y es cuando yo pienso, ¿no? Que a lo mejor tenían razón los que me advertían sobre la problemática, dónde me iba a llevar y es cuando tomo la decisión de venir a un grupo de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué tal? Y pues claro, ya con las sustancias, soy cuate de todos. Claro. Vamos a presentarle a nuestro panel de especialistas, a quienes agradecemos haber tenido el tiempo para compartir su expertise. Cecilia Ojeda Cortés, subdirectora regional sur en la Comisión Nacional contra las Adicciones CONADIC, muchísimas gracias. Patricia Reyes del Olmo, gracias Pati. Terapeuta familiar especialista en adicciones, directora del Centro de Atención Especializada en Drogodependencias CAEDRO, gracias. Arturo Ortiz, doctor en psicología, psicoterapeuta y especialista en adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente Muñiz, de la Secretaría de Salud. Oigan, y es campeón de bicicleta de montaña, que eso es una luego recomendación que daremos, el deporte. Encantados. El deporte, van a ver qué sustancias produce, no las venden en ningún lado. Hugh Switzer, coordinador de proyectos especiales de México Unido contra la delincuencia. Muchas gracias. Gracias también por estar aquí. Oigan, a ver, aquí vimos pues un detonador que parecería lógico, ¿no? Era muy tímido y con el alcoholito, las drogas, pues ya se abría. Pero, ¿qué detonadores o cuáles son las causas que se han notado que lleva a alguien a empezar a consumir drogas? Hay muchísimas. Él mismo tiene ya conciencia de. Por lo menos, ¿verdad? Y hay unas que son más aparentes que otras. Ajá. En lo aparente, pues que si tengo problemas con mi mamá, con mi papá, que si no me llevo, Que no me etcétera, gusta etcétera. mi vida. Todo mundo tenemos ese tipo de problemas, ¿sí? Pero no todos le entran. No necesariamente, exactamente. ¿Por qué uno sí y uno no? Ahí es donde empezamos con los matices. ¿Me explico? Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué lleva? Por ejemplo, gran fuerza para que inicies lo tiene la presión social. ¿Sí? No es exacto lo que se dijo al principio de que los drogaditos son estigmatizados. Muchos adolescentes, para tener la membresía en un grupo, ¿Al revés? es al revés. Y si eres fresa, entonces te estigmatizan. Ok. O en otros casos, por ejemplo, es bien típico, está la bandita en la esquina, oye, carnal, éntrale acá, por favor, que es para que seas acá de la banda. No, que yo no. Vamos a violar a tu mamá, ya sabemos que está bien buena. Así de plano las amenazas. ¿Cómo va? ¿Ya qué haces? Ahora, Eso está pero por fortísimo, ejemplo, eso. ahí sí alguien prueba, pero ¿qué diferencia hace que uno se enganche y otro no? Ese es el siguiente capítulo. ¿Es un asunto fisiológico? Hay una parte que es fisiológica, que hay una raya divisoria donde hay gente que me puedes decir, es que lleva años y yo cuando quiera la dejo. Ese no es tan real. Hay que tomarlo con Lleva calma. años. Pero hay quien no puede. Yo he dejado 8 veces. Digo, todos nos hacemos patos por ahí. Sí. Pero hay una rayita fisiológica, pero la más fuerte es una rayita emocional que es intangible, ¿sí? Y normalmente tiene que ver con lo que uno percibe que la droga Ojo, le da. y también puede ser a la sustancia que te den de golpe. A la que porque sea.
A la que sea. A la que sea. Sí, Pero hay sí. unas que dicen que nada más Que por son probarlas más una vez ya adictivas. te quedaste ahí forever. Y qué miedo. Bueno, ¿no? mira, hay pinturas de pelo que han matado gente, si a esas bueno, vamos. no me ¿Por qué? espantes. Porque el organismo es muy diferente, es muy diferente. Ah, ok, Entonces más ok. vale irse con calmita. Ahora, este cuate dice, yo no pensé que tuviera un problema con las sustancias, que normalmente sucede cuando somos adictos a cualquier cosa, ¿eh? Nadie Sí. creemos que seamos... El último en darse cuenta es pues el es directamente uno. involucrado. Pero, ¿existe una diferencia entre uso, abuso y adicción o eso es puro choro? No, por supuesto que hay una diferencia total y radical. A ver, como cuántos No es es- poquito. Es que no es lo mismo, y tú misma decías hace un rato, una cosa es probar, yo a lo mejor pruebo una sustancia y no la vuelvo a tocar. Ok. Y ahí tiene que ver con dos cosas. Primero, ¿qué experiencia, qué sentí cuando consumí la sustancia? Si tuve una buena experiencia, puedo volver a intentar a Oye, consumirla. pero casi todos tienen una mala experiencia de que les dio asco, vomitaron, oye, esto sabía No, del demonio. curiosamente, eso sucede como con ciertas sustancias y dependiendo también de con qué expectativa la pruebas. Ah. ¿Qué es lo que estás queriendo sentir o qué es lo que te han platicado que sientes y quieres comprobar? Esa es una. La otra, lo que decían ustedes hace un momento. Puedo tratar de consumir para sentirme mejor, pero puedo tratar de consumir para saber qué se siente. Y puedo tratar de consumir porque como mis cuates dicen que es padrísimo, yo también quiero sentir lo mismo. Si esa primera experiencia para mí es positiva, es mucho más fácil que yo me permita seguir consumiendo en otras ocasiones. Ok. Si la experiencia es mala, esa sustancia ya no la voy a consumir, pero si mi intención es seguir probando, voy a probar otras sustancias, ya no esa. Ese consumo, ese es un consumo experimental, punto. De ahí después viene una cosa que le decimos consumo ocasional. ¿Qué quiere decir eso? Muy de vez en cuando, no siempre, no A lo voy a mejor en un una lugar. fiesta, el toque y roll. No Exacto, sé, y a ¿no? lo mejor puede pasar el toque y yo no lo toco. Pero si tengo ganas, entonces sí, pero es muy ocasional. Después hay un consumo que es habitual, y entonces ya voy a la fiesta porque sé que en esa fiesta va a haber. O sea que de viernes a sábado en la noche va y el De domingo me limpio jueves, para ir el lunes de a jueves trabajar. a sábado. Acuérdate que con el alcohol es jueves, de viernes, va sábado Bebiendo y el domingo para descansar. y domingo. Y hace un ratito también decías, ¿y el tabaco y el alcohol no juegan? Claro que sí, por supuesto. Alcohol, tabaco, metanfetaminas, todas las ilegales entran en el mismo esquema. Y en este consumo habitual es cuando ya empezamos a hablar de problemas. ¿Por qué? Porque ya la sustancia generó en mi organismo cambios. Generó una cosa que se llama tolerancia por principio. ¿Qué es la tolerancia? Mi cuerpo ya sabe qué es, qué siento, ya sé cuánto puedo Ya no me consumir, asombra. ya no me asombra y además cada vez necesito más Para sentir para igual. sentir los mismos O sea, efectos eso de sí que los existe. Sí, claro, por supuesto. Ok. Sí, sí. Porque el ¿Y cuándo ya organismo se vuelve- va tolerando la ¿Y sustancia. cuándo se vuelve abuso o adicción y esto? A partir de que tú ya no tienes control en ese consumo. Que tú vas incrementando, pero además cada vez es más corto el periodo del consumo, cada vez es mayor la cantidad y la frecuencia es continua. Y además, En esa parte entra ya la parte fisiológica que decía Arturo. Ya hay una conexión orgánica con la sustancia y hay una necesidad del organismo porque yo ya alteré mi bioquímica cerebral. Y entonces hay muchas sustancias que yo ya no voy a producir o no voy a producir Porque en la al fin misma que las cantidad meto. al fin que yo me la meto por afuera. Y eso hace que mi organismo ya no la produzca. A ver, una pregunta acerca de esto de produzco, no produzco, la. Me comentaba a mí, que paz descanse el doctor Campuzano, que había ciertas sustancias, ¿no? Como las tachas que te hacían producir un montonal de hormonas de así gratificantes. Dopamina. De dopamina, pero que tenemos como un reservorio y que se acababa. Y que entonces estábamos a un paso, esto me lo dijo hace 10 años, de generaciones de gente deprimida, porque ya no podía producirla. Ahora lo que ¿Esto sabemos es es, real? ahora sabemos que la dopamina no es que no se produzca, esa sí se sigue produciendo. Ah, bueno, menos mal. Pero las endorfinas no. Ándale. Y las endorfinas son la sustancia que hace que ceda nuestro dolor. Cuando nosotros nos machucamos, nos pegamos, Ajá. lo que sea, nuestro cerebro produce sustancias para que el dolor disminuya por un lado, pero por el otro también para que haya un mecanismo de compensación en nuestro organismo vía cerebral. Y esas endorfinas ya no se producen justo porque uno se mete metanfetaminas. ¿Y entonces qué Y la vamos a hacer? dopamina, el problema con la dopamina es que, imagínate que
tienes una cantidad Imagínate cuando se te declararon la primera vez y tú deseabas que sucediera. Sí, sí. Es un Hasta bombazo fuegos es un bombazo de artificiales, dopamina. sí. Exacto. Ese bombazo. Está borracho de hormonas, compañero. Exacto. Ese bombazo de dopamina no es equiparable a un bombazo con un estimulante externo. Es mayor el bombazo del estimulante externo que ese bombazo. Por eso es que cuando dejas de consumirlo, y por eso es que la gente que tiene adicción a los estimulantes, cuando se retiran del consumo, tienen un periodo de depresión mínimo de 6 meses. Pero no es que sea una depresión emocional, es una depresión física. Fisiológica, hasta que vuelve a producir hasta que el por sí organismo mismo. se vuelve a equilibrar. Realizar. Y el clásico ejemplo es la coca. Tú llegas a Perú y te dan unas hojitas o un tecito. Tecito, ¿sí? siempre. Esa concentración es de 1 a 2%, ¿sí? Y si tú la masticaras, la lengua le da como adormecimiento y al ratito le escupes. Hay un Mira mecanismo lo que mañoso, nunca se me ocurrió. autolimitador. O sea, ahí, digamos que ahí la llevamos. Ajá. Pero ¿qué pasa si te dan ese polvito que todos conocemos? Nadie te lo va a decir, pero ese polvito no tiene 1 o 2, tiene alrededor del 70. Entonces, como dice Pati, es un bombazo que la mente, bueno, el organismo, ni No, las no, emociones, todo ni el la cuerpo fisiología Está preparado para por lidiar. ningún lado. Entonces, claro, te lleva hasta las estrellas, pero ahí te espero a la bajada y ahí te espero con las secuelas. Y gran parte de estos fenómenos ni siquiera los alcanzas a percibir porque son en el cerebro, en los neurotransmisores, etcétera, etcétera. Inclusive una de las explicaciones en el caso de por qué los encerrones con la gente que utiliza estimulantes poderosos es precisamente porque el bajón es terrible. Entonces no me bajo, me vuelvo a meter. No me bajo, me vuelvo a meter. Y por eso los riesgos a la sobredosis y a la muerte. Justo, a ver, Pues, nos querés decir pero algo. también cabe decir que pues la mayoría de la gente que prueba esas sustancias no llega a este punto, Así ¿no? es. Por ejemplo, Sí, no, el no Es se el espanten, mínimo. a ver, Los Carlos. exacto. dependientes, Sí. si vamos por números, digamos, los experimentadores, digamos que son 100. Los consumidores ocasionales serían 20 tal vez. Los consumidores habituales serían aproximadamente 5 y serían 3 los que caen en adicción. Los que sí ya se quedan en un Los que se picadero a quedan morirse. trabados. Entonces sí es una minoría. Ok, Entonces, si no se nos espanten, pero claro, uno como papá ves un churro y crees que va a terminar en esos 3, porque no sé de qué dependa que quede en esos 3. Adelante. Y justo es esta parte que bien comentaban, ¿no? Algo que refuerza y que va construyendo esta parte del uso, abuso, la dependencia, también tiene que ver con factores protectores y de riesgo, ¿no? O sea, ¿qué hace que uno consuma, que otro no, ¿no? Tú comentabas muy al inicio esta parte del alcohol. El alcohol en nuestra sociedad es algo que está enraizado de entrada, ¿no? ¿Y cuántas muertes provoca? Exactamente. Perdón. Entonces, estas condiciones son súper importantes porque sí hay este elemento fisiológico, bioquímico, que con el paso del tiempo se va consolidando y que afortunadamente todavía en nuestro país, quienes tienen un problema de dependencia, sigue siendo un porcentaje pequeño, pero es Eso, importante. ¿y cómo andamos la en detección. números de jóvenes, niños? ¿Tienen medición ustedes? En promedio, de manera general, pensando en secundaria, preparatoria, está la edad promedio de inicio en 10.3, ¿no? Pasando en las primarias, estamos hablando de 7.8 aproximadamente. Tú mencionabas un poquito al inicio cómo es que somos un México con varios Méxicos, Pues ¿no? Aunque tenemos estas condiciones, por ejemplo, en el sur, Quintana Roo es un estado que tiene una problemática muy importante, ¿no? Respecto de consumo, está por ciudades Ecatepec, Nezahualcóyotl, ¿no? La Ciudad de México, el Estado O sea, de no es México, parejo. Morelos, ¿no? Tú dices, están a nivel teniendo desde ese niños, repunto. Así esos es. lugares. 8 años. Así es. Eso nos dice el Me quedé ENCODE, así. que es la última encuesta que tuvimos en el 2014, que eso nos lleva hoy a tomar en cuenta las estrategias preventivas, ya no de los 12 y de los 17, No, desde más sino, chavillos. exactamente, apostarle muchísimo a la parte A de la ver, crianza positiva. ¿Aquí qué pasa? Porque los que la venden se van queriendo más mercados y ahora ya no se ponen afuera de la secundaria, sino afuera de la primaria. O porque, por ejemplo, zona turística, el modo de ver esa sustancia
Es común. O sea, tú ves ahorita a alguien que pide una chela, no se te hace nada. Sí, hay un permiso fuera de social. lugar, o Y sea, lo que la mente no registra, la mente de un niñito, es que si a ti te permiten beber, por ejemplo, para la hora de comer, Ajá. y ves cerveza en todos lados, la mente no procesa nada más cerveza, procesa cualquier ingrediente, cualquier cosa que te haga como que acá. Y ya porque a valió. mí no, ¿verdad? Sí. Pero no solo en zonas turísticas, porque tú ahorita dijiste en zonas turísticas. Por ejemplo, Quintana Sí, Roo, si sí, pensamos, sí, pero si pensamos Ecatepec no. en drogas ilegales. Pero pensemos en alcohol. Pensemos en que los domingos las comidas generalmente están asociadas a consumo de alcohol. O la gente que fuma. Las fiestas de 15 años. No, por ejemplo, es que aquí no hay las fiestas bautizo, infantiles. No vas y no hay 13 alcohol, años, brindis. 15 años, bodas y hasta funerales que no estén asociados al alcohol. Y el cigarro es totalmente habitual. Y lo que no pensamos es en esos niños que están en esas casas, en donde el papá fuma, la mamá fuma, o ambos beben, y los niños llegan chiquititos, 3, 4, 5 años, que están escuchando el asunto de drogas todo el tiempo y dicen, papá, ¿qué es una droga? La mamá con el cigarro en la boca y el papá con la copa en la mano. Y una droga es la marihuana, la cocaína. O sea, pensamos en drogas ilegales. No pensamos en sustancias psicoactivas que están afectando nuestro desarrollo Es natural. sintomático que entre los especialistas esté aquí mi querido Jus, que es de México Unido contra la Delincuencia, y que una llamada, así de las primeras de las que entraron, fue de, por favor, no todos delinquimos, aunque usemos drogas. Ok, pero algunos sí, porque no tienen para pagarse la siguiente dosis. ¿Cuál es la relación de México Unido contra la Delincuencia y esta lucha contra las drogas? Bueno, no es ¿Por tanto- dónde se tocan los temas? Los temas se tocan en que pues las drogas, el fenómeno de las drogas genera violencia en la sociedad. ¿Perdón? Pero no tanto por el consumo, sino más bien por el mercado, ¿no? El mercado ahí es lo que está. genera... El consumidor que terminaría siendo realmente una víctima, la criminalizamos. Pero ahí la pregunta es, ¿alguien va a delinquir y Forzosamente. también usa drogas o usa drogas y por eso va a delinquir? Y creo que es lo primero, ¿no? Que no, la droga no le hace delinquir a una persona, porque hay mucha gente que consuma drogas sin delinquir. Pero hay quien dice que se dan valor pues, con algo para hacer algo que no harían en sus 5 sentidos. A una de estas drogas le llaman, pido disculpas, el tercer huevo. ¿Por qué? Porque haces cosas que en tus dos No harías. nunca harías. Esa es una. Y otra, porque dicen, han empezado a desaparecer cosas de tu casa. Eso es clásico, sí. Pues pero ya se te tienes acabó la cosita lana. y la parte de Pero ahí drogas, habría- ¿no? Claro. También. Perdón, pero yo creo que ahí habría como que distinguir como comportamientos. A ver, Lo que dice ¿cómo Hus, Sí. Hus, lo que dice Hus ¿es la droga lo que provoca el delito o es el delito lo que provoca el consumo? Y yo te diría, por ejemplo, hace un tiempo había una gran discusión sobre si prohibir el alcohol en los estadios de fútbol porque la violencia estaba generada por el consumo. En algunos estadios ya no se vende cerveza. Y de toda manera las broncas en los estadios siguen estando igual. Es realmente una cuestión de asociación y aquí yo haría dos diferencias. Una, el consumo como tal no está penado ni criminalizado. La ley, el Código Penal inclusive y la Ley General de Salud establecen hasta qué cantidad de sustancia tú puedes traer en posesión. Y eso no es delito. Lo que sí es delito es cuando tú traes una cantidad mayor a la permitida para tu consumo habitual. pero que la cantidad, por más que la subieron, es absurda, Y ¿no? la A ver, adquisición, por supuesto. El lío es... No, ahí el lío no es el que hayan subido o bajado. El lío es que tú al comprarla, estás comprando una sustancia prohibida. y ahí Y ahí, también ya exacto, ahí es donde la ley tiene un problema severo que resolver. No hay forma entonces Porque el de problema ayudar no es el consumo, y eso sí me parece que tiene que quedar muy claro. Entonces la estigmatización y la criminalización de quien está consumiendo hace todavía más difícil. No darle es un el consumo, es tratamiento. la conducta que está asociada al consumo. El robo, la violencia, La imprudencia. la imprudencia. Tú dijiste hace un rato, el alcohol es de las sustancias que más gente matan. Sí, nada más que los alcohólicos, los que realmente llevan muchos años bebiendo alcohol, son los que menos accidentes automovilísticos tienen. Los que más accidentes automovilísticos tienen son
Los chicos entre 25 y más, o 17, 18 y más, hasta 35, 40, que en una borrachera no controlaron, se pusieron tercos, se subieron, chocaron o mataron a alguien. Entonces, ahí, por eso la gran discusión y por eso el gran pleito y por eso el pleito también entre especialistas y, Juristas, abogados y juristas en ¿es por cantidad, es por persona o es por qué? Y fíjate que, por ejemplo, abonando a este tema de la criminalización, hay algo bien importante y que poco a poco estamos tratando de ganar terreno que tiene que ver con la justicia terapéutica, ¿no? El hecho de poder sensibilizar a nuestros jueces, a los ministerios públicos, ¿no? Para empezar justamente a bajar este concepto de criminalización, ¿no? A veces sí se cometen estos delitos menores, ¿no? Bajo el efecto de algún consumo de alguna sustancia psicoactiva, y en algunos estados, cuando se conjugan estas dos variables, se les oferta la posibilidad de tener un tratamiento alternativo más el proceso de justicia. ¿Se les tiene que ver como que están enfermos, como las personas que abusan del alcohol? Y que mira, no es que sí me explico, ya ves que justo dicen, preguntan eso. yo no soy adicto, yo tengo una enfermedad. ¿Lo mismo se diría de alguien a la marihuana o algo? Sí, claro, al final del día es una conducta que va modificando procesos bioquímicos, fisiológicos, ¿no? Y que altera el juicio. También pregunta Aline, perdón mi ignorancia, yo sé que alcohol y cigarros son adicciones o generan adicciones, pero ahora lo están manejando como una enfermedad. ¿Es cierto? ¿Es una enfermedad? Exacto, O sea, ¿la o adicción sea, es una enfermedad o solo el alcoholismo y el tabaquismo? No, ¿Cómo? la adicción a cualquier sustancia psicoactiva, la adicción sí se considera enfermedad. Ok. ¿Y por qué? Por toda la patología que está asociada, Bueno, entonces tanto tendrían fisiológica que tratar como en conductual. el ministerio como un enfermo que Exacto, cometió a lo exacto. mejor un ilícito. Por eso en esta justicia terapéutica la alternativa es que vayas a tratamiento. A ver, Jus, que perdón, no me lo dejan hablar. Adelante. Querías tú comentar algo de lo que quería estaban comentar que sí es cierto que hay gente que comete delitos y que al mismo tiempo consume drogas, pero por lo general también hay otros factores que llevan a una persona a delinquir, ¿no? Entonces no se puede explicar solo claro, por el totalmente consumo de drogas. acuerdo. Hay Totalmente de ¿Cuáles acuerdo. otros factores? Para que es quede más ya claro? factores sociales, por ejemplo, el ejemplo del estadio, ¿no? Que dejaron de servir Vender cerveza cerveza. porque la gente se peleaba. Pues no toda la gente se pelea, hay mucha gente que va al estadio, que toma alcohol y Y no no hay pelea. pelea. Entonces Son también es una mecanismos cadena. psicológicos de Sí. psicología A ver, social. que ya Otro algo factor adentro que la Exacto, persona que exacto. La prohibición ayuda. ¿Y qué pasaría si lo abrimos? ¿Y cuáles sustancias abrimos? Ahorita regresamos a esto. Vamos a una pausita. Váyanos opinando. Bueno, pues en esta ocasión, en nuestra emisión siguiente de Vida Digital, vamos a hablar sobre un tema que ya hemos tocado anteriormente, que es el marketing digital. Pero ahora, ¿cuáles son estas tendencias del año actual, del 2020, que nos van a ayudar a nosotros, a los consumidores, a las personas de a pie, a todos para tener una mejor, no solo experiencia? Lo que buscamos, hablando en términos coloquiales, es una mejor compra, una mejor adquisición, precios más accesibles, más productos, y todo esto nos ayuda a los que somos los clientes o los que somos los consumidores. Así es que el marketing digital 2020 estará hablando precisamente de estas tendencias y de cómo nos beneficia a cada uno de nosotros. Para ello, tendremos a nuestros invitados especialistas que nos hablarán de este tema. Enrique Culebro Caram, gracias a Adriana Olmedo también estará con nosotros, Carlos Guzmán Divela, y por supuesto también estará con nosotros Josué Reyes Cortés para hablarnos de estas tendencias del marketing digital 2020, ya en el 2020. Soy Rocío Brauer, te espero en nuestra siguiente emisión de Vida Digital en Diálogos en Confianza, no te la pierdas. Eso es el sábado, pero mañana en temas de pareja, el título del programa es ¿Cómo negociar las prácticas sexuales? ¿Ustedes saben qué significa negociar esto con tu pareja y a qué se refiere? Podemos pensar que únicamente se refiere, por ejemplo, a las fantasías sexuales o sobre las relaciones abiertas, pero es mucho más profundo el tema. Por ejemplo, cómo platicar o hablar de anticonceptivos,
si queremos o no queremos tener hijos, de cómo nos sentimos al estar con esta pareja, la confianza que le tenemos al otro. De todo esto vamos a hablar mañana. Si tiene alguna pregunta puede participar desde este momento. Si quiere venir también, llámenos para que pueda asistir aquí al foro. Y no se lo pierda, este programa es muy importante porque es importante hablar y comunicarnos de esto y negociar con la pareja todos los temas en relación a la sexualidad. Vamos a continuar con el tema del día de hoy. Estamos hablando sobre las adicciones. Hay muchísima participación, muchísimas preguntas, pero antes de retomar al panel y los testimonios, vamos a ver lo siguiente. Las adicciones o el consumo problemático de sustancias afecta a nuestro país porque hay entre 10 y 15 millones de mexicanos que tienen algún problema relacionado con su consumo de sustancias, incluyendo el alcohol. No todos de ellos necesariamente son adictos, pero tienen algún problema que se relaciona con el consumo. Por una parte, la estrategia pretende nulificar el consumo en niños, niñas y adolescentes, que es una etapa de gran vulnerabilidad y donde las drogas generan más problemas. Ese es uno de los pilares importantes. La otra situación tiene que ver con un cambio que se está dando dentro de la Secretaría de Salud, en donde todas las acciones de salud mental serán acompañadas de acciones que tienen que ver con prevención y atención a cuestiones de drogas y viceversa. Y esto va a hacer que la oferta de atención sea mucho más amplia y esté más al alcance de todos los mexicanos, no importa en qué entidad de la federación se encuentren. Otro punto importante es que desde donde yo tengo experiencia, 25 años de trabajar en esta área, nunca se había dado una campaña a nivel nacional que tuviera tanto tiempo en tantos espacios de medios de comunicación masivos y en donde estemos trabajando al son del mismo tambor prácticamente todas las entidades de la federación, ¿no? Por una parte, lo que tiene que ver con el orden, la fuerza pública, SEMAR, SEDENA, Guardia Nacional, policías estatales de los 3 órdenes de gobierno, y por otra parte estamos todas las demás instancias ocupadas al bienestar, INJUVE, Deporte, CONADE, IMSS, ISSSTE, Salud, niños, niñas, mujeres, todos están involucrados de alguna manera en este gran proyecto que finalmente cuenta con la característica de que se está haciendo de manera muy intensa, rescatando el concepto de salud pública, salud comunitaria, el primer nivel de atención, bajar el esfuerzo hacia la comunidad, hacia los sitios de atención primaria para que no saturemos los espacios de atención especializada en la materia. La estrategia nacional, la campaña Juntos por la Paz, se apoya de manera importante por el personal que trabaja en la CONADIC, especialmente en los compañeros que están en el servicio telefónico de la Línea por la Vida, que es el 800-911-2000, a donde ciudadanos de todo el país, 365 días del año, día y noche, pueden llamar para hacer preguntas relativas a problemas de drogas, de embarazo adolescente, de ideas de suicidio, de conductas riesgosas, y con mucho gusto se les atenderá a todos. Se tratará de resolver su problema y, de no ser posible, se les canalizará para que lo hagan en las instancias adecuadas. Y estamos ahora con nuestro público, nuestros amables testimonios que nos cuentan. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Cuéntanos, Juan, ¿cuándo empezaste a darte cuenta que sí tenías un problema? Hace mucho tiempo atrás ya me había dado cuenta que tenía un problema, ¿no? La ¿Qué te lo hizo notar? Problemas con la pareja, en el trabajo y con las amistades. ¿Y lo aceptaste o lo dejaste pasar? Lo dejé pasar. Era un problema en el cual no podía o no había como que la información correcta de saber que sí era un problema. Siempre tuve la mente de decir que cuando yo quería lo iba a poder dejar, ¿no? Sucedieron más problemas. En algún momento dado conocí un programa, pero no fue así como que esa parte de la necesidad, ¿no? De decir que tenía el problema. Entonces vuelvo a reincidir y pasaron pues muchas situaciones. ¿Quién te acercó tu primera prueba? Fue por un problema familiar, ¿no? ¿Pero fue algún amigo, algún familiar? Sí, fue un amigo en el cual... ¿Y qué edad tenías? 18 años. ¿Y este amigo qué, perdón? Este amigo fue un problema familiar. Me lo encuentro y fue así como que, pues date un toque y esto te va a hacer sentir mejor, y obviamente pues me agradó, ¿no? Yo estaba en un momento de depresión y junto con el toque me di un cigarro de marihuana y fue lo que estimuló el hecho de sentirme contento, libre y en fin, ¿no? Y encontré ahí pues lo que siempre a lo mejor desde muy pequeño me hacía falta, ¿no? ¿Lo seguiste buscando? Obviamente que sí. ¿Y cuándo se volvió realmente un problema? Si solo te hacía sentir libre, contento. Bueno, hoy te puedo decir que desde el momento en que yo probé la droga se volvió un problema.
O sea, hoy con el tratamiento o con el programa en el que estoy, viendo desde el retrocediéndome, desde el primer momento en que yo toqué la droga se volvió un problema, ¿no? O sea, fue tan rápido, tan veloz que fue como una primera necesidad, ¿no? O sea, si me sentía triste, me sentía alegre, fumaba, ¿no? Sí, obviamente, como escuchaba, para mí la marihuana fue un gancho. Acá, a ver, Arturo. El compañero está contestando la primera pregunta que hicimos acá. Ve cómo hay una rayita invisible donde no puedes decir, es que yo ya llevo un año y entonces ya me metí. El compañero dice, a la primera ya caí. Por la parte emocional. Emocionalmente ya estás, digamos, muy a tono para caer. Pero vamos viendo más ingredientes. Hay una fuerte aprobación social. Eso se llama redes emocionales de apoyo y es uno de los más poderosos condicionantes de la conducta. La otra es la expectativa. Como decía Patti, si yo creo que esta droga me va a alivianar, la mente le pone un contenido alivianador. ¿Por qué? Porque la mente tiene un mecanismo que consiste en normalizar las sensaciones. Y este es un fenómeno inconsciente. Y el resultado es que si te dicen, esto te va a poner para arriba, aunque te den azúcar, te vas a ir para arriba. ¿Por qué? Por la presión social, no nada más por el efecto farmacológico, que puede ser nada, ¿sí? El otro ingrediente es, él viene sintiendo un vacío emocional y anhela llenarlo. Entonces, cualquier objeto es bienvenido y la mente le pone el contenido llenador. Entonces se va metiendo, no necesariamente nada más por un efecto fisiológico, sino por todo este conglomerado de variables que intervienen. Por eso es tan complejo incidir nada más en la prevención. Hay que decir, no es de qué decirle. Hay que atacar por varios frentes simultáneos y desde chamaquito. ¿Okay? Gus, también querías... Creo que también su caso muestra también que ya tenía, ya se sentía mal y estaba buscando es una algo. Constelación de cosas. Entonces ya había algo preexistente, ¿no? Claro. Que también es importante tomar en cuenta. Estos factores de riesgo que estaba hablando llenar Cecilia. el vacío, pero en este caso pues fue la marihuana, pero como dice, también podría ser el azúcar o cualquier Puede otra ser lo que sustancia. sea, ya la sustancia es lo de menos, ¿sí? Oye, ¿y fue creciendo tu consumo? Sí. ¿Y variando? O sea, que pasaras Demasiado. Varió O sea, demasiado. De la marihuana llegó un momento en el cual ya no me daba el mismo síntoma, ¿no? La misma alegría, la misma euforia, ¿no? Y conocí la cocaína, ¿no? Y obviamente pues fue una euforia, ¿no? Lo que me hizo sentir la cocaína. Es más cara. Sí, ¿no? Pero pues se estimula mucho mejor, ¿no? En esos momentos así lo tomaba. Me da seguridad y esa diversión. Y ¿Tú chambeabas? Sí. ¿Y te alcanzaba para eso todavía? Sí, ¿no? Obviamente, vuelvo y repito, el problema estaba ahí. No lo veía tal cual, ¿no? Pero haz de cuenta, en toda la semana trabajaba y al fin de semana, en el mismo fin de semana, conforme cobraba, me quedaba sin dinero, ¿no? Por el hecho de estarme drogando y drogando, ¿no? O sea, hoy te puedo decir que se vuelve lo que decía, ¿no? Algo orgánico, ¿no? A veces había un momento en el que no quería drogarme, pero automáticamente el cuerpo me hacía sentirme deprimido. Y obviamente esa compulsión física que se vuelve así como que una es como alergia. Cuando dicen el cuerpo me lo pedía Exacto, urgentemente. Sí. Y ¿no? era tan fuerte que yo no lo podía controlar. ¿Esto es cierto de que a fuerza de la marihuana va a caminar a otras? No, eso te quería decir Por ahorita. favor, Mira, las estadísticas que estamos recopilando, entre otros, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, muestran de 100 usuarios de coca, 25% entraron directo desde cero a la coca. Ay. Vamos aclarando porque no necesariamente es como dice el compadre. Hay escalones, ¿no? No necesariamente hay drogas. Es que primero es alcohol y luego tabaco y luego marihuana y luego cocaína. No, hay quien empieza desde cero, directo por cocaína. Y hay gente que nunca va a hacer combinaciones, que se va a quedar con una sola sustancia. Son muy pocos los que se quedan con una sola sustancia, pero pueden llegar a probar otras. A tentalear. La otra que quiero señalar en el ejemplo de este compañero es esto que dice Patti. Hay un momento donde la gente, o muchos sienten, esto ya no me hace. Hay un efecto de habituación, ¿sí? Y la mente te pide un poquito más, o los receptores, etcétera, te piden un poquito más, ¿sí? Pero de cualquier manera, a esto le llamamos conducta buscadora de placer.
Pero si tú le dieras a la mente en ese momento otro objeto que no fuera droga, que le garantizara una estimulación igualmente intensa, lo puedes agarrar. Y esta es una de las magias de la mente humana. Si le cambiamos el objeto por droga, por otro igualmente intenso adictivo, la mente se va con este otro y puedes dejar las drogas sin enterarte. Muy claro. Un ejemplo práctico. El deporte. Así de sencillo. La experiencia mística. La música. La música. La experiencia contemplativa. El canto en grupo. El canto en grupo tiene un efecto poderosísimo. Tenemos grupos de gente de tercera edad que están todos deprimidos. En 5 minutos, tan solo cantando el himno nacional, si somos mexicanos. ¡Ay! ¡Ay! Es un adrenalinazo marca chamuco, pero la gente no lo sabe. La gente cree que, otra droga, otra droga. No, la mente es un niño bobo. Si tú les dices, aquí está el Océano Pacífico y aquí el Atlántico, la mente en 5 minutos ve Océano Pacífico y Atlántico. Hay que aprender a jugar con un fenómeno que se llama regresión. La regresión es un estado mental que explica, por ejemplo, cómo en un estadio de fútbol sin alcohol, por haber bola, ya valió. Te desinhibiste. ¿Sí? Ese fenómeno pasa también en el caso de este compañero. El compañero viene regresionado, o sea, viene hipersensible a lo que sea. Si la banda te da mota, te metes a la mota, pero si la banda te diera ultramaratón, conozco yo, chorro de ultramaratonistas, felices además. Que fueron adictos. Que ahí también es donde han incidido muchas instituciones o agrupaciones en el tema de prevención, precisamente para que caigan más en el deporte o en otras actividades. El deporte no te va a dañar, compadre. Te quiero leer algunos comentarios, perdón, Pati, nada más para que para que puedan comentar respecto a esto que decías, Fer. Nos están diciendo si la marihuana puede ser la puerta a otras sustancias, pues la puerta a otras drogas. Pero no es ley. Dice, ¿me pueden aconsejar? Mi hijo de 20 años ya tuvo experiencia con la marihuana, quiere ser consumidor lúdico, pero yo como su madre no quiero, no sé cuál es la cantidad, la frecuencia, me quiero informar al respecto. Acá nos platica otra mamá que nos ve desde Canadá, nos ven desde Canadá y dice, aquí es legal el consumo de marihuana y mi hijo tiene 10 años y quiero empezar a hablarle de este tema porque y no sé cómo hacerlo, porque a veces pues puede resultar más fácil decir, bueno, está prohibido y está prohibido, ¿no? Entonces, para que le entremos a esto y sobre también la parte en donde se justifica el consumo de alguna sustancia que es natural, que es medicinal, es una planta, y si esto justifica el consumo y la posterior adicción. A mí me gustaría hacer 2 comentarios. Uno sobre lo que planteaba el compañero. Él justo nos estaba explicando por qué la gente, aun cuando tiene la intención de dejar de drogarse, no lo puede hacer. Se llama síndrome de abstinencia. Esta sensación de malestar que tenías cuando no consumías y entonces tu organismo te pedía más, eso es lo que, más que el organismo, es esta parte también emocional, esta sensación de sentirte mejor, hacía que, y eso es lo que en general cuando la adicción ya está establecida, sucede, es la gente no puede dejar de consumir, ya no para buscar la sustancia, sino para no sentir el malestar de no consumirla. Por eso es difícil cuando ya la gente está en tratamiento, poder mantenerse en tratamiento y poder mantenerse en abstinencia. Ese síndrome de abstinencia siempre se va a vivir, algunos más fuerte que otros, pero justo eso es lo que hace que mucha gente no se mantenga en tratamiento para la rehabilitación. Lo que le llaman las recaídas. Exacto. Sí, no, la recaída es otra cosa. La recaída es cuando la gente ya consiguió un periodo de abstinencia y vuelve a consumir. Si es un solo consumo, pueden ser entendido como resbalón, digamos. Pero si hay continuidad en ese consumo, entonces sí es recaída. Sí, también hay de recaídas a recaídas. Son fenómenos intrínsecamente, digamos, naturales al proceso de ir saliendo. Exacto. Que no se crea que porque resbaló o recayó, como le queramos llamar, los tratamientos no sirven. No. Es equivalente a un niñito que no sabe caminar y que empieza a gatear. Pero ¿cuántas recaídas o resbalones son esperables? Respuesta. ¿Cuántas veces se cae un niñito que aprende a caminar? Millones. Y se rompe la cara. ¿Está funcionando no el tratamiento? No, mira, hay una cosa que se llama planes vitales. Exacto. Plan vital es acomodé. Chamaco aprende a caminar, aunque se rompa los dientes y se pegue en la mesa. Pero como es plan vital, no hay reversa. Es igual. Quiero una vida limpia. Vida limpia es plan vital. No importa cuántas veces, siempre te voy a acompañar. Punto. Y papá y mamá, ni por aquí de que, qué peligroso, mejor que no camine, se rueda la escalera. Jamás.
Los planes vitales es a chaleco. Y aquí retomo lo de la señora de Canadá con los 10 años y la marihuana. En algunos lugares, en la mayoría de los estados en Estados Unidos y en Canadá es absolutamente legal fumar marihuana. Nada más que hay una edad de inicio para el consumo legal de la marihuana. Ahí está la cosa. Y No es también. alguien de 10 años. Claro. En Estados Unidos es de 18 en adelante, en alcohol es los 21. Ajá. Y en Canadá no sé cuál sea la edad de inicio, pero seguramente debe ser arriba de 18. Oye, ¿cómo será de malo el alcohol? Que te tienes que esperar más para probarlo, ¿eh? Oye, No, Juan. Espérate, acá quieren Pues decir. ahí, perdón, sí. quería agregar ahí Y que es... nada más termino el comentario. El asunto con la marihuana medicinal, si quieren, lo discutimos cuando termine el testimonio, porque creo que sí hay que dejar claro. ¿Qué pasa con la marihuana y cuál es la parte medicinal de la marihuana y cuál es la parte no es todo, recreativa de la marihuana? exactamente. Perdona, Sí. Pues, A ver, para la mamá en Canadá con su hijo que de 10 años que quiere saber más sobre la marihuana, creo que sí tiene que hablar con su hijo. Primero sí tiene que informar sobre cuáles son los riesgos, pero también cuáles son los efectos positivos, placenteros, porque una persona quiere fumar marihuana, ¿no? Para que le informe a su hijo sobre los riesgos A los y 10 los años beneficios. ya maduró el cerebro lo suficiente como para medir riesgos a largo plazo. No, El cerebro madura hasta después de los 25. No para que consuma, Ahí te pero da un para que ejemplo tenga la cotidiano. información. Para que No, tenga pero- la información, pero lo no que- para que sí, la pruebe. Porque es similar que la educación sexual, ¿no? O sea, Sí, hablar del sexo claro, seguro claro. no es lo mismo que promover el sexo. Exacto. Pero Te da un pasa que ejemplo no hablar de- cotidiano. Es que esa es como la si tienes un diferencia. pastel de Orden, chocolate. orden. El pastel de chocolate los niños lo ven desde los 3, 4, 5 años. Desde el año. ¿Ok? Y entonces está el pastel de chocolate en la mesa. Hay un momento donde el niño, 3, 4, 5 años, le dices, oye, aquí hay pastel de chocolate, ¿te gusta? Sí. ¿Lo probarías? Sí. ¿Te lo comerías todo? Hay un momento en que el niño de 3, 4, 5 años te va a decir, no. ¿Por qué? Luego me duele la panza. Ahí está ya dicho. Este modelo, si se lo Ya aprende entendió. el niñito chiquito, es la base para que aprenda el modelo con la marihuana y con otras drogas. Oye, Juan, ¿cuándo tocaste fondo? Perdona, ahorita les amo. ¿Cuándo dijiste, ahora sí tenemos que hacer algo? ¿En qué momento? Yo ¿Qué creo que pasó? en el momento en el que, vuelvo y repito, o sea, si hubiera estado consciente, pues desde un principio hubiera dado No, cuenta bueno, que hubiera hecho claro. daño, ¿no? El círculo social, pues lo comprueba, ¿no? Pero siempre, ¿Pero qué yo pasó? creo, pues perder todo, ¿no? De alguna u otra manera Te llegar al viste punto. solo. Sí. Oye, ¿y tuviste esos resbalones, recaídas, pero es tu plan de vida ya? Sí, no es la costumbre. O sea, por ejemplo, como escuchaba, ¿no? Busca un deporte o busca algo. Sí, pero mi círculo social es este, ¿no? Mi círculo social es la banda, el cotorreo, los bares, ¿no? O sea, no hay otro, no conozco otro. Aunque tú me invites en ese aspecto, yo no conozco ese ¿Y aspecto. entonces cómo le has hecho? Yo creo que cuando tocas el fondo, cuando te das real cuenta o cuando llegas al punto en el que te ves destruido, solo y etcétera, etcétera, llega un punto en el que dices ya, ¿no? O sea, basta, hasta aquí, ¿no? Y, En el que estás, tú ya no te sientes solo. no, obviamente. Seguramente por el programa en el que estás, no nada más tienes el programa, sino que además tienes a tu padrino, tienes a los compañeros, tienes las juntas, tienes todo un proceso que justamente lo que está haciendo es darte una banda distinta. A eso es a lo que iba, ¿no? O sea, te encuentras en ese punto. ¿Cómo brincas así de la noche a la mañana al otro punto? Te cuesta, ¿no? En mi caso, en el grupo en el que estoy, pues se me da una oportunidad de recreación, ¿no? Sí. Es un grupo en el cual pues uno llega y te dan, haz de cuenta, la oportunidad con que tú quieras de quedarte ahí. Y obviamente viene todo el cambio, ¿no? Los buenos comportamientos, las buenas actitudes. O sea, vuelves como que a reintegrar una educación que a lo mejor nunca quise tener. Ok. Como Obviamente que te vas reseteando. ahí encuentro exactamente te La vuelves a reseteada. reseteada, Te ¿no? reseteas. Y Entonces, déjame ahí es donde señalártelo. encuentras lo que encontraba afuera, pues el compañerismo, el Sí, entendimiento. Llena el vacío. Mira, No, Fer, eso tiene relación con un estudio de 75 años que se hizo en Harvard. O sea, los que lo diseñaron se murieron y luego otros y luego se murieron y luego terminó y unos que no habían nacido. ¿Qué tiene que ver el estudio? La pregunta era, ¿qué es lo que define más felicidad en las personas? El dinero, la posición, la fama. Y se encontró al final de 75 años el vínculo que estableces. Y es lo que él encuentra en esa bandita de AA o como se llame.
algo que te permite, porque tan solo desde que Hacer miras, vínculos. que hueles, que liberas endorfinas y miles de sustancias, pero además te da una autoestima como no tenías paralelo. Normalmente la familia no te la da, pero esta banda que ya circuló por eso, siente como tú sientes. Y este proceso de sentir te va dando una confianza en ti mismo. Eso se llama finalmente autoestima. Y luego él, su tarea es aprenderse a nutrir por él, porque no toda la vida vas a tener la banda. Nuestros hijos, nuestros padres, un día se va, todo el mundo se va, te quedas solo. Y la autoestima es lo que está construyendo él, para que cuando un día esté solo no tenga que caerse. Ya está construido, ya quisiera está como sólido. abonar respecto, tratando de hilar tanto la pregunta de la mamá respecto de su hijo, de cómo apoyarlo, y pegando con este otro caso, creo que es bien importante pensar en la prevención y poder considerar que el estilo de crianza positiva, o sea, hoy tenemos investigaciones que hablan acerca de cómo tener un estilo de crianza positiva adecuado es importante para poder fortalecer el consumo, además de la información, ¿no? Es importante tener habilidades socioemocionales que permitan vincularse, que logren hacer estas condiciones sociales, vinculares. Tenemos a veces padres con dificultades para poder expresar emoción, ¿no? Esta parte de expresión emocional también se aprende, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, eso también te permite no sentirte eficaz en el entorno para poder relacionarte. Entonces, parte de lo que podemos hacer desde casa, porque la prevención tiene que ver con lo comunitario, con lo cultural, con lo social, con lo familiar, también tiene que ver con esto, con poder ayudar a los padres a capacitarse respecto de estilos de crianza positiva, de cómo establecer límites claros, de procesos de comunicación y incluso en las condiciones educativas a los profesores desde la posibilidad de poder elogiar una conducta positiva de sus estudiantes, ¿no? De poder tener esta condición que te da el factor protector de la escuela, ¿no? Y cómo las habilidades socioemocionales te van permitiendo relacionarte y, como decía el doctor, sentirte parte de, vincularte. No puedes vincularte si tampoco has encontrado la posibilidad de expresar lo que tú necesitas. Poder decir, yo sentía un vacío, tiene que ver con un antecedente de poder identificar qué es lo que pienso, qué es lo que siento y cómo lo estoy haciendo, ¿no? Gracias, Juan. Muchas gracias por tu testimonio tan valiente y por la lucha que llevas día con día, que eso, como dice aquí Arturo, no se acaba. Muchas No se gracias. acaba. Vamos a ver esto que les tenemos preparado y regresamos. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más, nada. Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Qué padre. A ver, Arturo, nos querías decir algo, perdón. Si Es que quieres, te en lo que, interrumpí, mira, en lo que te acuerdas o retomas lo que ibas a decir, es que estábamos justo con la parte emocional y Claro. con los vínculos emocionales, y nos dice acá Claudia, yo creo que hay que tener claro que no hay un solo factor que sea el problema. Si la persona, niño o adolescente en su caso, tiene dependencia emocional, surge un apego a lo que es esta situación mental y después nace la adicción, ya sea a sustancias, comida, a comprar compulsivamente, porque también nos están hablando mucho de la adicción a los carbohidratos, al azúcar, y dice, sería en este caso cubrir las carencias físicas, por ejemplo, si y afectivas. Si a un niño desde pequeñito se le conecta a algún videojuego o se le da una sustancia para sustituir esa afectividad, hay un desequilibrio emocional y mental y se generará dependencia. Te lo voy a poner más simple, mira. Sí, porfa. El humano tiene 7 millones de años en el planeta. Hace 20,000 descubrimos que el fuego, la agricultura, los cultivos, y calculamos que también buena parte de las drogas. ¿Sí? La cerveza tiene 5,000 años. Pero ¿qué pasó los 6 primeros millones de años? Los estados alterados de conciencia también son, digamos, un apetito natural. ¿Por dónde le encontraban? Ahorita lo que se está viendo es, por ejemplo, les decía que hay una tribu por Colombia, por allá,
Estos cuates no han conocido todavía el hombre blanco. Caminan más o menos 17,000 pasos por día. ¿Qué significa? 8 millas, o sea, ¿te gusta en español? 12 kilómetros, 14 kilómetros por día, diario. No conocen lo que es la depresión, no conocen lo que es la ansiedad. No existe una palabra para nombrar insomnio. Se duermen con el sol, se levantan con el sol. No tienen Alzheimer ni Parkinson. ¿Cómo le hacen? Se conectan con la naturaleza. Otro ejemplo. ¿Cómo le hace un ultracorredor después de la sexta, séptima, octava, 10 horas, 15 horas, 20 horas, 30 horas, 40 horas? Para seguir intenso, realizando un ejercicio físico, más allá de lo que puedes estar comiendo. O sea, te comes toda la energía. ¿De dónde tomas la energía? ¿Sabes de dónde la tomas? Del entorno. Un árbol que tiene 200, 300 años tiene una carga de energía grandísima que si tú te conectas, te la pasa. Eso en física se llama diferencia de potencial y es una nutrición para tu alma. Antídoto para la adicción. Vamos a una pausita. Órale. Vamos a una pausita. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. El lunes hablaremos del uso y abuso de antibióticos. Si bien los antibióticos han salvado millones de vidas, el mal uso que se hace de estos pone en riesgo la salud. Infórmate. El martes tendremos un tema sobre el que es necesario reflexionar. Infancias trans. ¿Por qué hablar de esto? Porque cuando a una niña o un niño trans le negamos sus derechos y lo obligamos a asumir una identidad de género con la cual se siente inconforme, lo estamos condenando a la invisibilidad, pobreza, exclusión y segregación. El miércoles, libérate de la culpa. Asumir la responsabilidad propia de lo que hacemos es el camino auténtico para superar y no atormentarse por la culpa. El jueves platicaremos sobre las alternativas que existen para que los y las jóvenes se incorporen al mercado laboral, que si bien es competitivo y complicado, no es imposible. El viernes conoceremos las experiencias de las parejas que viven relaciones codependientes. Si eres de las personas que piensan que no pueden vivir sin su pareja, este programa es para ti. No te pierdas Evitando las Relaciones Tóxicas. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 55 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. Nosotros aquí nos llamamos FISAC, Fundación de Investigaciones Sociales Asociación Civil, y nosotros llevamos ya 38 años especializados en el tema de la prevención del uso nocivo del alcohol. Nuestra misión es promover una cultura de responsabilidad ante el consumo de bebidas con alcohol, principalmente llevando 4 ejes rectores. 0 consumo de alcohol en menores de edad, no combinar alcohol y volante, respeto a la abstinencia y en adultos que decidieron beber, que lo hagan con moderación. Todo para prevenir el uso nocivo del alcohol. Y lo trabajamos a través de programas educativos en escuelas, tanto con alumnos, con padres y madres de familia y también con los docentes, con los mismos especialistas en salud y adicionalmente a esto tenemos un monitoreo de todo lo que hay referente al alcohol para poder alinearnos a nivel nacional e internacional en el trabajo que tenemos. Y sobre todo hacemos campañas de televisión, en medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales. La campaña que hoy tenemos va a durar 2 años y se llama Hay Recuerdos Imborrables. Esta campaña va a tener 3 spots en los cuales nos estamos refiriendo a las celebraciones más tradicionales de México, en la cual lo que buscamos es
sensibilizar a la gente de que no debemos combinar alcohol y volante. Y claro, en estas celebraciones es un riesgo mayor al que nos enfrentamos. Entonces, si decidimos consumir bebidas con alcohol, no tomar el volante, y si decidimos manejar, no consumir bebidas con alcohol. Nuestros programas educativos se bajan en las escuelas por dos vías. Por un lado, talleres directos en los que damos información y sensibilizamos a la población, pero por otro lado, también lo que buscamos es que las escuelas se hagan de un modelo y un programa de prevención. Por lo tanto, también capacitamos a replicadores. Lo que otorgamos es capacitar a estas personas que pueden otorgar los talleres ya ellos de manera cotidiana a toda su población objetivo, principalmente a los jóvenes, para que si son menores de edad tengan más habilidades para la vida y no consuman bebidas con alcohol, y para los mayores de edad, si decidieron consumir bebidas con alcohol, que sepan cómo hacerlo, que es con responsabilidad y con moderación. Nos pueden encontrar en nuestra página web www.alcoholinformate.org.mx y en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, como Mitos Alcohol. Y no olviden visitarnos en nuestro canal de YouTube, Alcohol Infórmate. Y regresamos aquí a Diálogos. Ya vieron esta información. Ahorita apuntaremos eso de cómo es beber, pero con responsabilidad y cosas por el estilo. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buen día. Gracias. Cuéntanos tu experiencia. Bien, miren, yo fui un consumidor de drogas 26 años. Escuchaba ahorita, está muy interesante todo. Creo que no nos hemos enfocado a la prevención. Hemos hablado de testimonios, hemos hablado de puntos de vista y todo. Bien, cada caso, el día de hoy trabajo con adictos. Inicié en un programa de AA, he estudiado el tema y he llegado a una conclusión, ¿no? Obviamente me ha dado un parámetro y una amplitud de toda esta situación. Bien, hablaban del ingreso al consumo. Bien, hay algo que se llama proceso adictivo, ¿no? Que es el uso, la experimentación, el uso, el abuso y la dependencia. Yo en mi caso, de los 15 a los 22 años, a los 22 años de edad, únicamente fumé dos ocasiones marihuana. También quiero decirles que por la experiencia en el trabajo de esto, cada caso es único, ¿no? Cada caso es único. Recetas. Los especialistas mencionan que es un problema multifactorial, yo lo defino como indefinidamente factorial, y de la misma manera pues se debe de trabajar, obviamente, ¿no? No nada más con mi experiencia. Obviamente hay fundamentos científicos que el día de hoy yo en lo personal me hago de esas herramientas. Y bien, ¿a qué voy? Menciono de los 7 años en los que yo únicamente experimenté 2 veces, pero me bastó una semana para volverme dependiente. ¿Cuál fue la diferencia? Seguramente... La situación. No. Seguramente hablaban la socialización, ¿no? Obviamente esa semana yo ya venía acarreando mi socialización con gente consumidora muy fuerte y me bastó esa semana, que fue una semana de vacaciones, para desde que iniciaba el día hasta que dormíamos, consumíamos marihuana. A partir de esa semana yo ya no podía estar. Para mí era una sensación muy hasta irritante el saber que no tenía yo al mínimo una dosis para empezar el día, ¿no? Bien. Y así se va abriendo la situación, hablaban y estoy de acuerdo, o sea, pero por mi experiencia les puedo decir que fue la puerta a otra sustancia, al paso del tiempo. En mi caso. ¿Qué implicaba que brincaras a otra? ¿Qué pasaba? Se hablaba y se mencionó, se viene mencionando muy constantemente el día de hoy, en este rato, la tolerancia. La tolerancia que se va creando en el consumo. Bien. Y obviamente aquí lo determina, no nada más, el programa de AA menciona una alergia orgánica. A casi 90 años del programa, el día de hoy la ciencia ha identificado totalmente qué se refiere a esa alergia orgánica y que, bueno, es una neuroadaptación, que ese es el riesgo que se va a llevar en esa línea invisible que mencionan, que no se ve y que en cualquier momento... conozco gente que fumó la marihuana y jamás en su vida le quedaron ganas de volver a fumar. Pero consumió la cocaína y es hora que no le paran, ¿no? Y es hora que viven en condición de indigencia, como yo terminé, que fue mi caso, ¿verdad? Porque mis últimos 3 años fueron totalmente en condición de indigencia. Bien, el punto es yo quiero aprovechar este foro porque el consumo de sustancias lleva a conductas de mucho riesgo, ¿sí?
sumamente de riesgo. Actualmente trabajo en conjunto con la Clínica Condesa y porque mi trabajo específicamente es, y me apasiona, el trabajo del tratamiento residencial, ¿sí? Y no es el punto, porque estamos hablando del tema, es la prevención. Bien, pero van de la mano. El día de hoy está en boga, está muy a punto de darse el uso lúdico, ¿no? Obviamente, ahí alegándolo. bien, pero yo sí quiero aprovechar este foro porque únicamente he visto gente especialista en el juristas, especialistas, que no saben del tema, que seguramente no han pasado por las zonas vulnerables jamás en su vida y que hablaban del consumo. Sé de esas cifras que mencionan, que son muy acercadas, pero la gente que hemos vivido la experiencia en vivo, pues deja mucho. Está a mucha distancia. Arturo, entrale, porque aquí sí tenemos gente que le sabe, que lo ha vivido. Trabajo con bandas desde hace 40 años. Y, por ejemplo, la mitad de la banda que está aquí en el centro histórico es VIH. Y van a Condesa los que pueden y cuando no. Y los que todavía pueden caminar. Y los que, sí, etcétera. Hemos encontrado cosas fascinantes en la investigación de campo. Por ejemplo, una es banda que lleva los años tirada, digo, conozco cuates que están como tamales 6 meses así, ya no. El resultado del amón es que dejas de moverte con los años, ¿sí? Si tú lo estimulas constantemente, una cosa que llamamos microintervenciones terapéuticas, ambiente enriquecido, bla, 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 ya sabemos cómo estimular. Hay un nivel de reversión del daño neurológico que antes se suponía imposible. Que no había, claro, pensábamos que no. Y emocional, que también muchos años se pensó imposible. Y el resultado es que empiezan como Lázaro, levántate y ya anda. Y muchos de ellos además hasta bailan y empiezan a pintar y a cantar, etc. Este proceso de reversa es aparentemente mágico, pero estamos encontrando que existe. ¿Qué otro ingrediente permite que haya un tipo de reversa en los, perdóname la expresión, los más jodidos? El que valga la expresión, el que sienta que hay alguien que los quiere. Y esto tiene que ver con una cosa que se llama lenguaje no verbal, porque el lenguaje no verbal es el que es la mayor parte de la comunicación interpersonal, es el que tienen los gatitos con su dueño o los bebés con la mamá. Lamentablemente, a las ciencias de la salud nadie nos enseña lenguaje no verbal. Todos somos médicos y psicólogos y eso, y no sabemos de eso. Les ponen su distancia, ¿no? Claro, o hablamos técnicamente cuando lo que un adicto necesita es que hables a su alma. Al chile, pues sí. Perdón, A veces gracias. que lo acompañes. Pues A veces en silencio que lo acompañes, lo que se llama apego, estar un rato, sentirlo. Porque un adicto, además, cuando está intoxicado, tiene una oportunidad maravillosa que no tiene el paciente típico de consultorio, que es introspección, y lo dijo muy claro el otro compañero. También técnicamente se llama capacidad de insight. Esto es, la droga te pone los sentimientos a flor de piel. Entonces los estás observando, y lo único que uno necesita hacer como interventor es ayudarte a poner orden y digerir lo que no has digerido, ¿sí? Pero entonces son terapéuticamente muy nobles, porque tienen los sentimientos aquí, puedes trabajar de una manera maravillosa. Todos estos ingredientes permiten que haya una reversa del daño en los más jodidos, con todo respeto. Ya lo estamos haciendo experimentalmente en el centro histórico de la ciudad. Es muy sencillo, perdón, es muy sencillo nuestro compañero Arturo, pero él trabaja y vive y se da y todo con muchos compañeros que viven así ya en la calle, perdidos, y hasta de su bolsa para sacarlos, llevarlos a curar y demás. Es un trabajo muy encomiable el que hace mi compañero. Un beso. Adelante, Pati. Esto mismo que plantea Arturo, nada más que si lo hacemos como muchos años antes, de lo que estamos hablando es justamente de lo que Cecilia decía hace un rato respecto a crianza positiva. Si tú escuchas... O sea, es la prevención. Sí, si tú escuchas, si tú entiendes, si tú lees estas conductas de la gente sin que no te dice nada, pero que su actitud... Sí, le llamamos lectura del alma. Sí, lectura que su actitud te está diciendo cosas, pero a veces no las quieres leer. Lo que estás haciendo es que le encargas mejor a tu hijo, a la nana
celular o a la nana tablet o a la nana televisión o a la nana quien quieras, en lugar de estar teniendo una relación directa con tu hijo, independientemente de la edad. Eso es lo que la campaña que vimos hace un ratito está tratando de decirnos. Escucha, ve, entiende, acércate, de aquí estoy. Lo que pasa es que no nada más es a los hijos, también tendría que ser a los padres y también tendría que ser a los adultos. Y entonces volvemos otra vez a lo que decíamos hace un rato. El problema es que hemos perdido la relación entre las personas. Antes, cuando yo era chica, hace muchos años, tú le decías buenos días a quien ibas caminando y a todos tus vecinos de la cuadra les decías buenos días. Hasta por su nombre. Y además conocías al señor, a la señora, a los abuelos, a los hijos, a todo el mundo. Ahora, en el edificio en el que vives, a nadie le dices buenos días. Y ni siquiera conoces al que vive 2 pisos arriba de ti. Con los horarios que tenemos, me encanta lo que decía Arturo hace rato respecto a Colombia, Bolivia, no sé dónde. Yo decía, por favor, dime dónde es porque me encantaría irme a vivir allá. Porque aquí entre que corres, 1 hora y media de tráfico o 2 horas para llegar de tu casa al trabajo, etcétera. Hay muchas familias que tienen que trabajar el padre y la madre para que más o menos haya los servicios básicos en una casa. ¿Qué es lo que esto ha hecho? Que perdamos la relación entre personas. Que perdamos esta lectura entre nosotros de ¿estás bien? De llegamos y traigo jeta y lo primero que decimos siempre es ¿estás enojado? No, a lo mejor es que estoy preocupado, pero además tampoco sé decir ya estoy preocupado. Entonces, ¿hacia dónde va la campaña? Creo, hacia decirnos, fíjate, ¿cuál es el problema un poco? Esto que decía Sandra, la palabra normal, híjole, nos hace mucho ruido. Porque entonces, ¿qué es anormal? Sí, claro. Yo diría que más bien es una situación cotidiana, Sí, es una situación común, es una situación compartida, etcétera. Y si hablamos de prevención, de lo que tendríamos que hablar es de Hus, se llama Hus y hasta ahorita pude decir bien su nombre y no me sale bien la J de toda manera. Y se escribe con G. Pero finalmente llámese su nombre. En el kinder los niños a veces están jugando y pues están jugando ellos porque la maestra tampoco tiene tiempo de atenderlos. Si nos vamos a la primaria, a la secundaria, etcétera, va peor. Y la realidad es que si hablamos de prevención, de lo que tendríamos que hablar es de información clara, precisa, concisa y con bases científicas, o con bases reales, no con Mr. G o con el profesor G que puede decir cualquier cantidad de cosas dependiendo de cuál sea la página que yo abra. Y si seguimos hablando de prevención, lo que tendríamos que hablar es de cómo comunicarnos claramente con el que tenemos junto. Claro. Cómo decirles qué sentimos, cómo decirles cómo nos sentimos y cómo decirles qué necesitamos. Eso, tú que estás enfocado a la prevención también, compañero, ¿qué prevención crees que hubiera resultado efectiva para ti antes de ese fin de semana trágico? ¿Qué hubieras necesitado? Hace el mes pasado estuve aquí también, sentado, y el tema, bueno, era otro, ¿no? Sabemos amar. Seguramente, está comprobado que la terapia grupal, ¿no? Funciona mucho, tiene muy buenos resultados. Obviamente se tiene que atender también de manera individual, pero ahorita mencionaba el doctor, y desde hace rato viene mencionando, ¿no? El que llega el momento en que a través de esas situaciones, de ese mal manejo de emociones que generan, que es un común denominador en los adictos, ¿sí? Pues buscas refugio y desafortunadamente tomas malas decisiones. Sí, elegiste el grupo equivocado. ¿no? Ajá. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, yo trabajo yo me hago de mucho apoyo de un programa que diseñó la Universidad Nacional, la Facultad de Psicología, que se llama Programa de Satisfactores Cotidianos, ¿no? El mismo nombre lo dice, hace rato mencionaba, ¿no? El deporte. Entonces, menciona la palabra satisfactores. Cuando yo empecé a estudiar ese programa, y sigo en un proceso de rehabilitación, dije yo, sí es real. O sea, mi vida no era satisfactoria, ¿verdad? Claro. Mi vida no era satisfactoria. Entonces, el día de hoy he luchado, he buscado, he tocado puertas y mencionaba ahorita la doctora Patti, la información.
también información. faltaba. No Claro. había. Sí, seguramente yo desde que iba en la primaria, yo recuerdo perfectamente que te decían que las drogas ya eran malas. Estoy hablando de que tengo 55 años, o sea, hace casi 50 años. Ya te decían en la escuela que las no drogas eran decían malas. por qué ni qué hacían. Claro, Es como obviamente. cuando te ibas con el novio y te decían, cuídate. Pues sí, Cuídate pero de qué. ¿cómo? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Sí, esto ¿Y está cómo? todo dado, ¿verdad? Exacto. Bien, pero entonces, el día de hoy, pues, no quiero perder de vista lo que mencionaba hace rato, ahorita que hubo la interrupción, con respecto a esa parte que viene donde se está queriendo formalizar el uso lúdico. A ver, retomemos ese tema. Bien. Porque sí está, Sí, y te agradecemos no. poner el dedo en la llaga, Sí. Miguel. A ver, ¿qué tan accesibles están las drogas ahorita con todo y prohibiciones? A ver, seamos honestos. ¿Dónde están? ¿Cuánto cuestan? O sea, ¿sí me explico? En la escuelita, En no voy a todos decir lados, el aquí en nombre, la aquí al esquina. lado. Más afuera. Allá afuera hay. Aquí en la como- esquina. La Aquí accesibilidad a 50 metros. Ok. Entonces, si las legalizas van a estar más accesibles o ya ahorita ya de por sí. O sea, No, no yo no necesariamente, creo. ¿no? Por ejemplo, el dealer que está afuera de la escuela no pide tu IFE, ¿no? O tu INE. Ay, a ver, ¿cuántos años Pero tienes? entonces, no, aquí toma. ¿Se deben o no ya legalizar y también cuáles y con qué candados, a qué edades? O sea, ¿qué opinan aquí todos? Yo te plantearía mi muy particular punto de vista. Sí, cada quien desde lo que ha vivido. Si vamos, con su el gente, ¿no? argumento para legalizar la marihuana básicamente ha sido que con eso bajaría la delincuencia, con eso bajaría la violencia y con eso le quitarías una entrada a los cárteles. Sí, pero entonces sigue existiendo todas las demás sustancias. Si vamos a legalizar, pues legalicémoslas todas y planteemos simplemente criterios reales para las sustancias. De toda manera, actividades ilícitas va a haber muchísimas más. ¿Cuál ha sido un poco el argumento? Que la marihuana, al ser natural, es menos riesgosa que el resto de las Bueno, sustancias. la cicuta es natural, jefe. Claro, los venenos son naturales, los tóxicos son naturales, etcétera. Entonces, eso de la naturaleza, yo Es me... mal argumento. Yo es mal tengo, sí, argumento. para mí es un argumento Oiga, pésimo. Regresemos acá Sí. tantito Ok. con Miguel. Y Alex luego también dice, porque él trabaja mucho en prevención y prevención, que vamos a tener un problema de salud cañón como el que tenemos con el alcohol. Y con Ahí el quiero tabaco. llegar. Exacto. Bien, ahí quiero llegar. Que se tenga muy bien en la mira y obviamente que inviten especialistas a los debates para ver, Sí. a ver en dónde quedamos, ¿no? Porque hay Sí, intereses no. de por medio muy grandes. Exacto, si nada más lo Bien, deciden los diputados, otra, está... digo, aquí Por ahí no. yo estoy aprendiendo mucho y por eso me gusta todo esto. Y digo, tenemos aquí al doctor que trabaja en el Ramón de la Fuente. Y digo, las sustancias psicoactivas está identificado que tienen la tendencia y la posibilidad de generar trastornos psiquiátricos. ¿Sí? Entonces, si vemos los números y nos dicen que los niños de 10 años, el consumo en el país está iniciando a los 10 años, cosa que cuando yo tenía 10 años no era así, No, para no. nada, ¿verdad? Y que a través de que el alcohol es una sustancia legal, el cigarro es una sustancia legal y socialmente aceptada, pues que veamos cómo ha complicado todo esto, ¿no? Y que es mi punto de vista. ¿Qué tan preparados estamos para Sí, un porque problema a mí de me salud? decían, es que en Holanda, Bueno, no hay, pero Holanda es un país de... Y ya la prohibieron para turistas Bien. porque los que están preparados son los del país. Bien. informados. A eso voy. No, A eso Él es voy. holandés. Oye, No, si él ya es no vamos a holandés. entrar a los Él es coffee holandés. él es holandés. Oye, pero sí ya han pedido entrar a turistas a los coffee shops o no? No, eso No. solo fue, creo que en el intento. 2013, durante unos Ah, meses, ok. porque Ya no podemos funcionó. ir. Ah. Pero puedo comentar algo. ¿Quiere comentar algo? Sí, pues, no, creo que es un buen ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó en Holanda? Lo que pasó en Holanda en los años 70, 80, había mucho consumo de heroína, una crisis de consumo de Híjole, heroína. Un poco lo que- heroína, de compañero. heroína. Entonces el centro de Ámsterdam, que ahora es la zona turística, era una zona muy peligrosa con Asaltos, robos. con asaltos, robos, gente Pero luego la usando otorgó el heroína. gobierno, ¿no? ¿Mande? Luego la entregaba el gobierno para... No, eso en ese entonces todavía no. Entonces había un problema fuerte con la heroína. Entonces
lo que un poco fue la idea. Ahora, hoy en día, la marihuana es más o menos, el consumo al menos de la marihuana es tolerada y eso nace en esa época, porque lo que pasaba es que la gente usaba marihuana, pero el dealer en algún momento también sí, pero también tengo heroína. Y como la idea pragmática era la marihuana es mucho menos dañina, mucho menos peligrosa que la heroína. Entonces vamos a permitir la venta de pequeñas cantidades de marihuana y para que no usen, para que no lleguen a los dealers que también venden heroína. Lo que pasó es que a partir de los años 70 bajó el consumo de heroína. El consumo de marihuana se subió un poquito, pero hoy en día los niveles de consumo de marihuana en Holanda son comparables con el promedio europeo. Hay un pequeño aumento, pero en todo el mundo hay un aumento en el consumo de marihuana, pero además desde los años 90 el consumo de marihuana entre menores de edad está bajando año con año. Ahora, porque tienes que tener 18 años para poder comprar marihuana. Entonces, la violencia de mafias sigue por las otras sustancias. Sí, pero eso es porque al final la regulación de la marihuana es un modelo muy viejo. Es legal vender marihuana, es legal consumir, comprar, pero no es legal producir. Entonces, eso es un poco también la clave de la cadena, claro. Exacto. Entonces, el problema cuando los diputados hacen leyes de temas que desconocen. Desde el escritorio. Sí, desde el escritorio. O sea, no podemos asumir que nos gobiernen godines. Con todo respeto, se necesita gente que haya estado en campo, secundarias, prepas, bandas, hasta pachecos, ¿no? Pachecos, ex-pachecos. Esa gente debiera de ser convocada. ¿Cómo la resolvemos, compadres? Ustedes que la conocen, díganos cómo. Pero a ver, enfermos entonces también, enfermos. Porque para las cuestiones medicinales también importan los testimonios del que... Todos ellos. Entonces a lo que voy es que legalizar, o más bien regular, una sustancia o las sustancias, creo que sí es la clave también para proteger a la sociedad contra los posibles riesgos. De que no además es contacto con criminales para que les vendan esto. Que además es muy diferente regular a legalizar. A ver, cuéntanos, ¿cuál sería la diferencia para ti? Cuando tú regulas, lo que estás haciendo es establecer los lineamientos y criterios específicos de producción, transportación, comercialización y consumo. Cuando tú lo que haces es legalizar, es simplemente planteas cuáles son las cosas que se valen y las que no se valen. En el caso de las psicoactivas, de las sustancias psicoactivas, lo que tenemos que hacer es regular. El alcohol está regulado. El tabaco está regulado. Quizás no muy bien regulado. Se supone, y ahí también, fíjate, tenemos muchas broncas. Se supone que no se debe vender alcohol y tabaco a menores de edad. Se supone que no se debe vender tabaco en unidades. Tendrías que vender... y retomamos ese tipo de regulaciones, sí. ¿Vale? ¿Y usted qué opina, si ya que la regulen o no? Una cosa es no querer decirles nada y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. ¿Cuáles son las causas que se han notado que lleva a alguien a empezar a consumir drogas? Hay muchísimas. Él mismo tiene ya conciencia de... Por lo menos, ¿verdad? Y hay unas que son más aparentes que otras. ¿Por qué uno sí y uno no? Ahí es donde empezamos con los matices. ¿Qué lleva? Por ejemplo, gran fuerza para que inicies lo tiene la presión social. Si esa primera experiencia para mí es positiva, es mucho más fácil que yo me permita seguir consumiendo en otras ocasiones. Si la experiencia es mala, esa sustancia ya no la voy a consumir, pero si mi intención es seguir probando, voy a probar otras sustancias, ya no esa. Y después viene una cosa que le decimos consumo ocasional. ¿Qué quiere decir eso? Muy de vez en cuando, no siempre, no voy a un lugar. Después hay un consumo que es habitual. Y entonces ya voy a la fiesta porque sé que en esa fiesta va a haber. Este consumo habitual es cuando ya empezamos a hablar de problemas. ¿Y cuándo se vuelve abuso o adicción y esto? A partir de que tú ya no tienes control en ese consumo.
por números, digamos, los experimentadores, digamos que son 100, los consumidores ocasionales serían 20 tal vez, los consumidores habituales serían aproximadamente 5 y serían 3 los que caen en adicción. El alcohol en nuestra sociedad es algo que está enraizado de entrada, ¿no? El fenómeno de las drogas genera violencia en la sociedad, pero no tanto por el consumo, sino más bien por el mercado. La droga no le hace delinquir a una persona, porque hay mucha gente que consuma drogas sin delinquir. El consumo como tal no está penado ni criminalizado. Lo que sí es delito es cuando tú traes una cantidad mayor a la permitida para tu consumo habitual. Pero que una conducta que va modificando procesos bioquímicos, fisiológicos, ¿no? Y que altera el juicio. La gente no puede dejar de consumir, ya no para buscar la sustancia, sino para no sentir el malestar de no consumirla. Justo eso es lo que hace que mucha gente no se mantenga en tratamiento para la rehabilitación. Que no se crea que porque resbaló o recayó, como le queramos llamar, los tratamientos no sirven. No. La organización se llama Escuela de Paz y este proyecto se llama Restaurando el Pasado, Coloreando el Futuro. Lo que realmente hacemos es venir a dar talleres y dar pláticas, muchas actividades con las que tenemos contacto con el mismo barrio, que justamente es para ver cuáles son sus inquietudes de principio. Siempre debe haber un análisis con el cual nosotros sabemos cómo llegar justamente a las personas que están viviendo aquí en este espacio. A partir de que ya ganamos la confianza, entonces empezamos a ver otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo es básico el psicológico, el económico también es básico. Aquí se les dan también maneras de cómo poder visualizarse en un proyecto en donde puedan adquirir algo que les pueda dar apoyo económico, cómo bajar recursos, becas y bueno, cuestiones que justamente puedan hacer que puedan salir adelante hoy en día, justo con el arte, la cultura, el aprendizaje de ciencia, matemáticas, psicológicamente. Los talleres que empiezan a tomar aquí, como por ejemplo, pues sí, de principios como la cartonería, los stencils, que hay compañeros acá que han estado en la escuela de la Esmeralda y que son también parte de aquí del barrio, que han estado preparándose profesionalmente y regresan al barrio a volver a nutrir el espacio donde crecieron, ¿no? Eso significa también que los mismos jóvenes se sienten identificados y con la confianza de llegar con ellos a pedirles apoyo en vez de alguien que no conocen y que piensan que es alguien externo que los va a discriminar. Al momento de que ya se tiene eso, la transformación que nosotros hemos visto es que justamente ellos se apropian de estas actividades y del espacio, no en una situación negativa, sino al contrario, sino como para que ellos puedan salir a hacer estas actividades a otras colonias en una situación de compañerismo con otros barrios. Estuvimos aquí colaborando, pintando, ayudando, restaurando los murales, aplicando las técnicas que los maestros nos enseñan. Y pues ahora sí que pues es un buen taller, hay mucha banda que se acerca, mucha comunidad, vecinos vienen y participan. Pues si uno puede, pues también podemos jalar al otro y ahora sí que pues Tepito y Chacón porque nos damos la mano, aunque sea extranjero, sea de aquí mismo, nos damos la mano para que pues el barrio siga adelante y no se estanque. Decía Daniel Manrique que se hagan los trazos y no los putos, ¿no? Así porque éramos del barrio, entonces pues él tenía una forma de pintar y de colorear el barrio que pues, mucha gente ahorita ya lo entiende, ya se expresa y viene y participa. Qué divertido. Y hablando de prevención y prevención, bueno, aquí tenemos personas que se han dedicado a ello. ¿Ustedes qué acciones afirmativas han realizado en tu organización, mi querido Esteban? Pues hola, buenos días. Me llamo Esteban, como tú mencionaste, soy de la Fundación Tahuilán, que es una institución de asistencia privada. Y pues mira, nosotros estamos antes que nada conformados por puros chavos. Y hoy te vengo a hablar de chavo, un chavo millennial, que ha experimentado cosas y que trata de dar a conocer cómo nos sentimos hoy, los jóvenes, ¿no? Es innegable que a través de la evolución humana
cada vez se vuelve más complejo el tema. Digo, ahora la forma de crianza, como mencionaban, es distinta. A mí ya no me tocó criarme con mi mamá, ni mi papá, ni mis abuelos, porque trabajaban. Me tocó estar en coexistencia con una situación cibernética como es el internet y ahora las redes sociales. Me tocó ver temas de narcotráfico, he visto a la par series, todo. Entonces, bajo este contexto, ¿cómo me forjo yo, no? Hay cuestiones que sin duda, como yo mencioné, el tema actual hacen que seamos jóvenes vulnerables. Y es por eso que aquí en la Fundación nosotros trabajamos en el empoderamiento juvenil. ¿Y qué digo con empoderamiento? ¿A qué voy? A darle valor a lo que somos. Según la OMS, el 36% de los jóvenes en 2018 de 15 a 29 años padecían alguna situación de vulnerabilidad emocional. Wow. ¿No? ¿Qué haces cuando tienes jóvenes tristes? Sin proyección de vida, sin sueños, sin ideas, sin un respaldo. Sin una puerta abierta. Sin una puerta abierta. Pues o te deprimes o agarras más fuerzas, los tres huevos y le echas más ganas. Pero el tema aquí es que nosotros queremos respaldarlos, hacerles saber lo que valen, hacerles saber que tienen sueños, en lo más fondo de ellos tienen sueños. ¿Y cómo hacen eso? Porque uno dice, pero es que no me oye. ¿Verdad? ¿Cómo se acercan ustedes de tú a tú, de par a par? Algo que se nos ha facilitado es que somos chavos y entre chavos hay mejor canal de comunicación. Entonces nosotros, además de llevar talleres, actividades, vinculación con instituciones, llevamos algo muy innovador en base a esto, que es, por ejemplo, la interacción asistida con animales a través del fortalecimiento de la... Eso es otra cosa que llena muchos vacíos. Sí, llena muchos vacíos. Claro que sí. Tenemos también, por ejemplo, para temas de autoempleo, ahorita con todo el tema de la mayor proporcionalidad de autodesempleo juvenil en el país, en toda la historia, pues también tenemos un tema de autoempleo. Tenemos una escuela de artesanos que certificamos, jóvenes en estado de vulnerabilidad, que bueno, una vez certificados también dentro de esos meses que transcurren en la escuela, pues también les metemos un tema psicológico, emocional, de empoderamiento, de autoestima, de outsourcing, todo el tema. Oye, para wow, que qué padre trabajo. Puedan salir ahí afuera con herramientas. ¿Qué nivel qué rating de bateo traen? ¿Qué nivel de éxito con su prevención? ¿O hay gente que sí deserta y pues se va a lo otro? Como todo, siempre hay personas que por más que les tiendan la mano, están en un estado de vulnerabilidad extrema. Y no es por presumir, pero al menos en nuestro amplio desarrollo que hemos tenido como fundación y como agrupación, hemos encontrado jóvenes que solo hace falta que les den la mano. Realmente solo necesitamos ser escuchados, necesitamos que nos digan, sí se puede, vales mucho, hay otros caminos. Y a lo que voy es que gran parte del éxito que hemos tenido, que es una variante de 6 favorables, 4 negativos por mucho, es que bajo este contexto de pláticas, talleres y actividades, es que además de darle una valoración propia al joven, a la joven, les proporcionamos ciertos lineamientos, características, acompañamientos que fomentan su juicio de valor y que les hacen distingo saber qué es bueno, qué es malo y qué consecuencias hay a futuro. Porque tampoco es de mentir, de negar, que un joven por naturaleza tiene un ámbito experimental y todos queremos experimentar. Oye, Esteban, ¿cómo se llama esta asociación? Se llama Fundación Tahuilán. ¿Tahuilán cómo lo escribimos? T-A-H-U-I-L-A-N. Tahuilán. Pues un aplauso por ese trabajo y sobre todo tú siendo tan jovencito. Acá, Ale, ¿qué has experimentado tú en cuanto a prevención que te haya funcionado? Adelante. Bueno, mi nombre es Alejandra Parra Sapien, vengo representando a la Asociación Apapacho México. También somos una institución de asistencia privada constituida por la JAPEM. Y bueno, nosotros directamente trabajamos en primarias y secundarias. Llevamos a las primarias y a las secundarias un programa preventivo de conductas violentas. Y creo que una de las conductas violentas que más salta precisamente es la prevención del consumo de drogas. ¿Por qué? Porque para los pequeñitos están tanto en contacto con las legales como es el alcohol y el tabaco que lo ven totalmente natural. Tan es así que cuando tú les hablas de los tipos de conducta, social, asocial, parasocial y antisocial o violenta, te dicen, oiga, no, espéreme, miss, ¿y cómo me dice que el alcohol está en las antisociales o violentas si es para socializar, miss? Le digo, no, espérame, chaparrito, por ahí vamos a empezar. Entonces es llevarles la información adecuada, son aproximadamente 18 temas.
pero precisamente en la prevención de consumo de drogas es donde más tiempo te llevas. Aproximadamente nos llevamos 2 sesiones para alcohol, una sesión y media para tabaquismo, y lo que son el otro tipo de drogas ilegales nos lleva 2 sesiones, porque los niños tienen demasiadas dudas, tienen muchísima Y han leído curiosidad. demasiado, pero vago. Entre lo que han visto en la televisión, Sí. entre sus aspiraciones para ser sicarios y narcotraficantes. ¿Qué tal la fiesta que se acaba esa de es total, completa y absolutamente Pues impresionante. ya la ese tema. normalización, ¿no? Aparte de eso, algo aquí muy importante, que yo tengo redes sociales con esos pequeñitos, me anexan a su red social, y cuando de repente ves a tu alumno que estaba en sexto y lo ves en primaria, y las personas que están añadidos a él de su edad empiezan a preguntar, me urge un dealer, dices, espérame, estás en una red social y en Facebook y tú estás consiguiendo un dealer, y estamos hablando de un niño de primero de secundaria. Estamos hablando de que en las preparatorias directamente no tienen que salir a comprarlas afuera. Un compañero o 2 del salón son los que las venden. En secundaria, un compañero o 2 son los que las venden. De hecho, una entrevista que le hice a un chico, porque ya tenía trastorno por consumo de estupefacientes, obviamente él ya tenía sus episodios psicóticos, y él decía que él, cuando estaba estudiando en la CONALEP, precisamente él no iba a estudiar, él iba a vender. Entonces él la guardaba en la banca, hasta te decía dónde la acomodaba y todo para que no la detectaran. Entonces esto es muy interesante, es un mundo afuera y un mundo adentro. Nos come el tiempo, Ale. Es muy interesante, ustedes que lo viven así de cerquita. ¿Cómo se llama tu asociación? Asociación Apapacho México, institución de asistencia privada. Y claro que está una parte B, este programa, una segunda edición. A ver, prevención. ¿Y qué sí, qué no tenemos que hacer? Desde casa y hasta el gobierno. Adelante, chicos, y yo voy para allá. Adelante, Pati, si quieres, Pati, nos vamos venga. en orden, 1 minutito cada uno. Antes de la conclusión, me gustaría decir algo con la marihuana. Hay que tener mucho cuidado con esto de la marihuana medicinal, el consumo de la marihuana recreativa, y la otra parte que es el consumo, la decisión personal de consumir o no. ¿La marihuana tiene riesgos en su consumo? Sí. ¿La gente puede decidir consumir? Sí, después de los 25, cuando el cerebro ya está total y absolutamente maduro. Y la marihuana medicinal no es fumar marihuana. No. Las sustancias son algunos de los cannabinoides, de los componentes que tiene la planta, que ya están procesados y que se han elaborado medicamentos con ellos. Ya sean gotas, ya sean pastillas, etcétera, pero no es la marihuana fumada. Y eso es un argumento que creo que tendríamos que platicarlo con los jóvenes, con los adultos, con todo el mundo. Porque el problema no es el consumir o no sustancias. El problema es a qué riesgos nos enfrentamos frente a la decisión del consumo. ¿Cómo podemos llegar a la no criminalización, dignificación y respeto a los usuarios? Bueno, de entrada hay que ir desestigmatizando, ¿no? E incluso desde quienes somos formados, ¿no? Cómo vamos diciendo si esto es vicio o no es vicio, asumir que es una conducta que se va complicando a través del tiempo, ¿no? Y que nosotros vamos poniendo etiquetas, ¿no? Los seres humanos somos especialistas en etiquetar todos los tipos de comportamientos, si eres nervioso, si eres ansioso, si eres histérico, si eres deprimido. Entonces, como que vamos por la vida generando etiquetas para poder identificarlo, ¿no? Es el primer reto. Es también dejar de etiquetar, ¿no? Exactamente, para empezar a realmente orientar de manera específica, ¿no? ¿Cómo alejamos el concepto inmediato y que de veras suceda de consumo y criminalización? O sea, de que van a caer en actos criminales forzosamente. No, pues no van a caer en actos. No es tal. No creo. O sea, sí hay, como ya comenté, ¿no? Que sí hay gente que comete actos criminales y puede ser que usan drogas, puede ser que no, pero también hay mucha gente que usa drogas que no comete actos criminales. Y para añadir, como tenemos que dejar de estigmatizar, creo que eso también es una parte. Ver a una persona que consume drogas, no verlo como un criminal, pero tampoco automáticamente verlo como un caso perdido, ¿no? O como ya dije, el consumo no es igual al abuso. Entonces, una persona que fuma marihuana no automáticamente es un marihuano, ¿no? Ajá. Entonces, la clave también es reconocer que siempre va a haber gente que sí quiere consumir sustancias. Hay mucha gente que consume marihuana, la mayoría no tiene problemas. Entonces, es algo que tenemos que reconocer y enfocarnos en la prevención de los problemas que pueden resultar del consumo, ¿no?
Y pues me come el tiempo, Arturo. ¿Con qué nos quedamos? Las drogas están ahí, vamos aprendiendo a manejar desde que somos chiquititos con otros objetos como los pasteles, la comida, etcétera, para que al paso de 10, 15, 20 años este país pueda tener un nivel de consumo mucho más estable, mucho más adaptativo y no haya tanto el pleito que si es crimen, que si no sé qué, que si la enfermedad, etcétera. Nada más para apuntar, esta ciudad tiene solo 2 hospitales de toxicología con 40 camitas cada uno. Si de repente toda la banda se emborrachara o se marihuaneara en mal plan o se intoxicara con lo que gustes, nada más tenemos 80 camitas para 20 millones. Ojalá hubiera políticos que dieran más dinero al sector salud para atender todo este problema que no le queremos entrar. Gracias, compañero. Tenemos la invitación a una junta con uno de nuestros testimonios. Adelante. Hola, buenos días. Yo soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Pertenecemos a la Central Mexicana de Servicios Generales. Es una asociación a nivel mundial que está en más de 180 países. Y justamente la última semana de enero vamos a tener una invitación para dar información en diferentes instituciones públicas sobre lo que significa el alcoholismo, para la definición que tiene Alcohólicos Anónimos y sobre todo cuál es la solución que hemos encontrado nosotros, ¿no? La semana está enfocada, se llama Compartiendo Esfuerzos y está enfocada al mensaje a la mujer, ¿no? Porque justamente se ha incrementado muchísimo el alcoholismo en las mujeres y también ha sido un sector que ha estado muy abandonado. Y pues bueno, ya a nivel personal, compartiendo un poquito de mi experiencia, ¿no? Como que es importante para nosotros mencionar que Alcohólicos Anónimos ha sido la oportunidad de tener una vida diferente, ¿no? Y les agradecemos mucho el espacio y gracias. Gracias, mi amor. Ya estoy aquí con Andrés Castuera, que siempre nos hace invitaciones, pero de veras interesantes al teatro. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien. Fíjate que justo la obra, o las obras de las que vamos a hablar hoy, porque es toda una saga, pues viene mucho del interés de este tema, ¿no? Porque es una obra que los 5 capítulos que se fueron presentando a lo largo de varios años tratan el tema de las consecuencias, ahora sí que de la punta del iceberg, ¿no? De los cárteles, de toda la violencia que genera el narcotráfico en la sociedad, y el teatro no podía quedarse ajeno. Hoy más bien va a ser un tipo recuerdo y homenaje, porque afortunadamente, cosa que casi nunca pasa, el día de ayer me enteré de que se agotaron todas las localidades para esta única función, porque Iván Arizmendi, dramaturgo de 32 años, pues se nos murió el 29 de diciembre, fíjate, tristemente. Y es un homenaje. Es un homenaje. Ya se había planeado hacer esta saga, él siempre quiso hacer, porque imagínate, son 6 horas y media de teatro. Bueno, pues sí es difícil. La saga se llama Contraconfianza, aquí estuvimos hablando de ella el año pasado, de la última parte. Entonces, obviamente, todo el grupo decidió pues hacerla ahora con más razón. Y toda junta. Va toda junta, va a empezar desde las 2 de la tarde hasta las 8. Maratón. Un maratón Vamos a ver esto, qué interesante, Andrés. Tendremos una jornada teatral de 6 horas y media, un poco más tal vez, en donde le vamos a presentar al público los 5 capítulos en un formato de 3 actos. La reciente partida de Iván Arizmendi, que es el dramaturgo de toda la saga, que en algunos años dirigió la saga y que además es una pieza clave por ser uno de los actores con uno de los personajes más icónicos de esta saga, que es Doña X. Doña X, bueno, ¿no sé decir qué pasa? Tampoco no sabe. Mataron al Durango, que es una emboscada equivocada. ¿Eso es lo que pasa? Quiero que me agradezcas por tu amistad. Hace más de 3 meses que no cae ningún cargamento. Desde mi punto de vista, yo creo que Iván Arizmendi es, hoy en día, a su partida, uno de los mejores, sino que yo me atrevo a decir el mejor dramaturgo de su época. Es que no hay otra Doña X más que él. Hemos conformado una sustitución a lo largo de la saga con 3 actores diferentes que lo han acompañado a lo largo de su carrera. Nunca te das cuenta cuando lo tienes, pero sí que te das cuenta cuando lo has perdido. Y mientras miras para atrás, no te das cuenta de que quizá estabas viviendo otro éxito.
que no podrás ver hasta que lo pierdas también. ¿No? Él tenía mucho eso, que a pesar de que había una repetición de lo mismo, que finalmente ese es el ensayo, ¿no? Repetir varias veces la misma cosa, él siempre le daba mucha vida porque estaba improvisando en algunos momentos, siempre había mucha chispa y siempre proponía cosas muy diferentes. Desde niño, ustedes fueron de gran ayuda para que lo lograra. ¿Qué dicen si nos echamos un baile de despedida? Pues total, hoy es la última noche de variedades. Bueno, yo soy Iván Arizmendi, soy autor de esta saga. Surgió a partir de cuando estaba todo el asunto de la guerra contra el narcotráfico y toda de pronto la vorágine de violencia y de cárteles por todos lados que a veces ni siquiera habíamos escuchado. Querer decirle al público que esto era toda una gran farsa, ¿no? Una gran farsa que sí tiene muertos, que sí tiene víctimas, pero que no era como nos lo habían contado. Ay, Iván, que se nos fue. Oye, como esto ya no es asunto económico porque las entradas están vendidas y es un homenaje, hay que proponerle a la compañía que hagamos streaming. Sí, ahorita nos están viendo seguramente. ¿No? Para que lo podamos ver todo mundo en cualquier parte del mundo y que sea un gran homenaje a Iván y esta visión que tenía él de esto. Así es, y además qué bonito ver la sala Julián Carrillo llena, atascada. ¿No? Obviamente, además de este llamado que tú haces para que se reproduzca, pues a toda la gente que sigan la obra de Iván, ¿no? Que no sea nada más este homenaje que se llena, que sigan, dejó muchas obras inconclusas, porque pues triste que a los 32 años se nos vaya un dramaturgo, ¿no? Que dejó Ni mucho. hablar. Ahí está. Muchas gracias, Andrés. A ti. Gracias. Oigan, ¿y qué tema, eh? Creo que hay muy buen tema para reflexionar. Si no alcanzaron a verlo en vivo ahorita, en serio, al ratito ya está en YouTube y lo pueden ver en familia, pero hay que entrarle. Hay que hablar del tema y se vale decir, no sé, vamos a averiguar, pero con los especialistas y sin sesgos. Gracias.